Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 123. Drama familiar. Mientras Thor y sus fieles compañeros salen del portal y llegan a Asgard, Thor camina lentamente hacia la puerta y mira aturdido la hermosa ciudad al otro lado del puente del arco iris. No pudo evitar maravillarse con su hogar y sentir una profunda nostalgia al contemplarlo. No había pasado ni una semana desde su destierro, pero su hogar parecía tener un nuevo brillo que Thor nunca antes había percibido. Él realmente apreciaba su mundo natal. Antes de su destierro, Thor habría pasado por delante a alta vista sin pensarlo dos veces, sin pensar en su hogar, pero ahora todo eso ha cambiado. El brillo de Asgard brillaba ante sus ojos. Estoy en casa, pensó Thor mientras los tres guerreros se unían a él en la puerta. ¿Estás bien?, pregunta Sif mientras coloca una mano reconfortante sobre el hombro de Thor. Ese sí, responde Thor tartamudeando al salir de su aturdimiento. Deberíamos ir al palacio. Heimdall no está en su puesto, lo que significa que Loki podría estar tramando algo. ¿Les importa si me uno? Una voz extranjera sobresaltó a los asgardianos, lo que los hizo desenfundar sus armas y ponerse firmes. Cuando se giraron para ver quién estaba hablando, Peter entró en la habitación mientras el portal se cerraba detrás de él. Hola, dice Peter saludando mientras admira el lugar. Spider-Man, ¿por qué estás aquí?, pregunta Thor mientras todos bajan sus armas. No podía perder la oportunidad de ver una civilización alienígena avanzada, así que entré al portal antes de que se cerrara, dice Peter mientras se acerca a Thor y admira la vista de la ciudad a sus espaldas. Whistler rayos, qué arquitectura tan hermosa, comenta Peter mientras admira todo, desde el horizonte de la ciudad hasta las montañas y las cascadas que parecían caer al vacío. Este lugar es un paraíso para los terraplanistas, ¿verdad? Asgard no era un planeta como la mayoría de los lugares. No, era una auténtica tierra plana con forma de disco en medio del espacio, con cascadas que caían al vacío. No sé qué es un terraplanista, pero sí, Asgard es un lugar muy hermoso. Thor sonríe, feliz de que su nuevo amigo aprecie la belleza de su hogar. No necesitas saberlo, dice Peter encogiéndose de hombros. Solo unos bichos raros que creen que mi planeta es plano como el tuyo. Ya veo, Thor asiente entendiendo. Después de todo, cada civilización tiene su cuota de locos y Asgard no fue la excepción. Entonces, ¿nos vamos?, pregunta Peter mientras señala hacia la ciudad. Tras darse cuenta de que habían perdido aún más tiempo tras la llegada de Peter, Thor balancea Mjolnir y se lanza al aire hacia la ciudad, dejando atrás a aquellos que no podían volar. Parece que estamos huyendo, murmura Volstagg. No, tú corres, dice Peter mientras lanza una telaraña que se pega a la capa roja de Thor. Nos vemos. Tras despedirse rápidamente de los tres guerreros y de Lady Sif, Peter es arrastrado por el impulso de Thor y se lanza detrás de él. Mientras Thor cabalga sobre el puente a toda velocidad hacia el palacio, Peter se aferra fuerte y admira la ciudad que se encuentra debajo. Quizás debería comprar una casa aquí, pensó Peter, preguntándose si Asgard lo permitiría. Siempre podría quedarme con Thor cuando lo visite. Loki, exclama Frigga en estado de shock cuando Loki aparece en la puerta de las cámaras de curación de Odín. Echa una siesta, ¿quieres? La voz de su hijo resonó en su oído derecho mientras el Loki de la puerta se desvanecía como un espejismo. De alguna manera, Loki apareció detrás de su madre y le sujetó la nuca con una mano blanca y brillante. Al instante, Frigga se sintió extremadamente aletargada y somnolienta, desmayándose y desplomándose en los brazos de su hijo. Mientras Loki mueve el cuerpo de su madre fuera de la vista y lo coloca en un rincón detrás de un pilar conveniente, Laufey entra a la habitación con una sonrisa confiada en su rostro. Su único guardia gigante de hielo restante lo seguía de cerca, listo para atacar al enemigo más cercano que amenazara a su rey. Al ver la forma indefensa de su peor enemigo, durmiendo pacíficamente en el centro de la habitación, el rey Jotun sintió que la victoria estaba sobre él por primera vez en mucho tiempo.
Se dice que aún puedes ver y oír lo que sucede a tu alrededor, incluso en este estado. Espero que sea cierto, para que sepas que tu muerte fue obra de Laufey, se burla Laufey mientras se acerca a Odín, quien yacía indefenso en su cama. Al levantar la mano, una daga helada se materializó en la palma de la mano de Laufey. Al ver esto, Loki maniobra sigilosamente a lo largo de los bordes de la habitación y se posiciona detrás de su padre biológico, con cuidado de no alertar al guardia restante sobre sus movimientos. Mientras Laufey apuñala a su indefenso enemigo, Loki le clava la punta puntiaguda de Gungnir en la espalda y en su helado corazón. Inmediatamente, la daga de hielo en la mano de Laufey se rompe mientras tose una bocanada de sangre, que aterrizó en el pecho de Odín, manchando su ropa. Traidor, Laufey tartamudea de dolor mientras se gira para mirar a su asesino / hijo a los ojos. Loki observó cómo la vida se escapaba de los ojos de su padre biológico sin siquiera parpadear. Mientras el cuerpo sin vida de Laufey se estrella contra el suelo, Thor y Peter llegan justo a tiempo para ver a Loki sacar a Gungnir del cadáver del rey Jotun. Debes saber que tu muerte fue a manos del hijo de Odín. Loki repite las palabras anteriores de Laufey con una mueca de desprecio. Enfurecido por la sorprendente y rápida muerte de su rey, el último Jotun en la habitación materializó un gran martillo helado y lo lanzó hacia Loki. De repente, el gigante de hielo que empuñaba el martillo de guerra se detiene en seco y abre mucho los ojos. ¡Ah! Al igual que su compañero de guardia, el último Jotun en la sala gritó de dolor mientras su cuerpo ardía en llamas. Tras unos instantes, el gigante de hielo carbonizado cayó al suelo y su martillo helado se hizo añicos. De pie detrás de él con una mirada enojada en su rostro, Frigga saca su espada encantada de la espalda del Jotun y mira a Loki en busca de respuestas. «Hijo mío, ¿qué has hecho?», pregunta Frigga, sin darse cuenta de que Thor y Peter están en la puerta. «Eso es lo que me gustaría saber también», Thor hace notar su presencia mientras entra a la habitación con Mjolnir en la mano. «Thor», exclama Frigga de felicidad mientras corre hacia Thor y lo envuelve en sus brazos. Thor le devuelve el abrazo a su madre, pero su mirada permanece fija en su hermano y en la lanza que sostiene. Del mismo modo, Loki mira con recelo el Mjolnir que su hermano sostiene en su mano. El drama está por comenzar, pensó Peter mientras abría un portal hacia su reserva de bocadillos y tomaba una bolsa de palomitas de maíz para disfrutar del espectáculo. ¿Encontró el camino de regreso a ti?, comenta Loki mientras señala a Mjolnir. No, gracias a ti, responde Thor con un poco de descaro en su voz. Frigga inmediatamente se da cuenta de la tensión que crece entre sus hijos y trata de averiguar qué está pasando. ¿Qué significa eso?, pregunta confundida. ¿Por qué no se lo cuentas, Loki? ¿Cómo no le cuentas a nuestra madre cómo me dijiste que mi padre había muerto y que yo lo había matado? ¿Cómo mi madre me prohibió regresar por eso? ¿Cómo enviaste al destructor a matar a nuestros amigos? ¿A matarme a mí? Thor le cuenta los trapos sucios a todos sus hermanos. Se oía un suave crujido de fondo que provenía de Peter, que estaba apoyado contra una pared y se metía palomitas de maíz debajo de la máscara y en la boca. Por supuesto, el drama familiar era demasiado molesto para que alguien notara su comportamiento. Frigga mira a Loki, alarmada, confundida y buscando respuestas. Solo lo dije para evitar que volvieras, nada más, explica Loki con sinceridad. O bien no estaba pensando, o dejó la orden abierta a propósito, dejando en manos del destructor la interpretación de sus palabras. Eres un mentiroso talentoso, hermano. Siempre lo has sido. Thor ya había recibido suficientes mentiras y ya no creía nada de su hermano. Me alegra tenerte de vuelta, hermano, dice Loki con una sonrisa que pronto se transforma en total seriedad. Ahora, si me disculpas, necesito destruir Jotunheim. De repente, Loki levanta de Gungnir y lo dispara a quemarropa contra Thor, arrojándolo por la puerta abierta hacia el pasillo. Antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder, Peter tuvo que tomar una decisión. ¿Salvo a Jotunheim o a Loki? Quizás a ambos. Capítulo 124. Decisión. ¿Salvo a Jotunheim o a Loki? Quizás a ambos. Pensó Peter, pues tenía que decidir. En la primera película de Thor, Loki sobrecarga el poder del Bifrost para destruir Jotunheim y a todos sus habitantes. Sin embargo, Thor destruye el puente arcoíris antes de que el reino pudiera ser completamente destruido. Claro, la destrucción parcial probablemente sea peor que la destrucción completa.
Jotunheim ya es un planeta completamente desolado, así que quién sabe cuánto peor se pone si le añades un rayo mortal de nivel apocalíptico que casi lo desintegra por completo. Si Peter decidiera salvar Jotunheim, tendría que impedir que Loki siquiera pusiera en marcha el Bifrost. En cuanto a Loki, Peter estaba aún más indeciso sobre salvarlo. La caída de Loki desde el puente arcoíris a través de un agujero de gusano convenientemente ubicado es un momento importante en el universo cinematográfico de Marvel. Mucho más importante que cualquier otro cambio de Peter. Sin este momento, la Tierra no podría ser atacada por los Chitauri y Peter seguramente tendría más dificultades para conseguir la gema de la mente, ya que se supone que Thanos debe dársela a Loki en forma de lanza para ayudarlo en su misión de recuperar el Tesseract. Bueno, los Chitauri probablemente vendrían de todos modos, pensó Peter, ya que ese parecía ser el plan incluso antes de que Loki apareciera. Lo que más preocupaba a Peter era la posibilidad de no conseguir la piedra de la mente. Aunque salvar a Loki también tiene algunos aspectos positivos, Peter podría ganar otro miembro de los Vengadores, junto con la gratitud de Odín, quien actualmente es uno de los seres más fuertes del universo. Aunque es viejo y parece tener un enfriamiento en la forma de Odin Sleep, pensó Peter abatido. Tras lo que parecieron horas de reflexión, Peter tomó una decisión impactante. Esta decisión lo sorprendió incluso a él. A la mierda, vamos a cambiar un poco las cosas, ¿vale?, murmuró Peter mientras Thor chocaba contra una pared al final del pasillo. Siempre me ha dado pena Loki, quizás pueda ayudarlo. Antes de que Thor pudiera levantarse, Loki intentó usar una ilusión para escabullirse. Ante la mirada confundida de su madre, Loki desapareció con un rápido acto de magia. Aunque lo que realmente ocurrió fue una simple ilusión. Loki se hizo invisible e intentó escabullirse de la habitación. Afortunadamente, Peter supo contrarrestarlo y vertió energía sobrenatural en sus ojos. Al instante, vio una masa de energía mágica con forma humana que intentaba pasar junto a él. ¿A dónde crees que vas?, grita Peter, sacando el pie y haciendo tropezar a Loki, pues el embaucador con aspecto de Dios no esperaba que nadie lo viera. Tan pronto como el pie de Peter hizo contacto con Loki, sus hechizos de invisibilidad fueron cancelados y cayó al suelo con una mirada desconcertada en su rostro. ¿Por qué no te quedas a consolar a tu madre? Parece molesta, aconseja Peter mientras le lanza una telaraña de Gungnir y la retira. Loki pareció verlo venir cuando la energía roja rodeó la lanza y derritió la red al contacto, evitando que Peter la arrebatara. No te metas en mis asuntos, mortal, exige Loki mientras se da la vuelta y dispara una ráfaga de Gungnir hacia Peter. Peter pateó el suelo, saltó al techo y se quedó allí, esquivando la explosión de energía con relativa facilidad. Esa es una forma de saludar, comenta Peter mientras patea el techo y apunta con los pies a la frente de Loki. Justo cuando estaba a punto de pisotear la cabeza de Loki, una fuerte ráfaga de viento se disparó hacia Peter desde el interior de la habitación. Sintiendo el ataque que se dirigía hacia él, Peter lanzó una red con cada mano hacia las paredes y se aferró mientras la extrema corriente de viento intentaba llevárselo. Cuando el viento cesó, Peter aterrizó en el centro del pasillo y se giró hacia su último atacante. Mira, entiendo lo de la madre protectora, pero intento ayudar, dice Peter mientras observa a Frigga, quien acaba de lanzarle un hechizo para proteger a Loki. Antes de que Frigga pudiera responder a las palabras de este extraño, el sonido de un trueno retumbante se pudo escuchar desde el otro extremo del pasillo. ¿Lo has logrado? Peter se gira hacia Loki con una mirada que dice la cagaste. Al darse la vuelta, Peter y todos los demás pudieron ver a Thor Odinson, legítimo rey de Asgard, vestido con un rayo, caminando por el pasillo en su dirección. Loki, ¿por qué has hecho todo esto?, pregunta Thor exasperado. ¿Es porque quieres ser rey? ¿De verdad vale la pena el trono? Ahí es donde te equivocas, responde Loki, levantándose y mirando fijamente a Thor. Nunca quise el trono. Solo quería ser tu igual, ahora lucha contra mí. Loki apunta con su lanza a Thor, esperando a que dé el primer paso. Mientras tanto, Thor detiene su avance y mira a su hermano pequeño con lástima. No pelearé contigo, hermano, anuncia Thor mientras el relámpago alrededor de su cuerpo se disipa. No soy tu hermano. Nunca lo fui, revela Loki, pero Thor no pareció entender lo que Loki realmente quería decir con eso. ¿Qué te hizo pensar que no eres igual a tus hermanos?, pregunta Frigga, sin saber cómo llegó a ese punto. Todo. Gruñe Loki furioso.
¿Sabes lo que es vivir a la sombra de un cabeza dura, engreído, arrogante, inmaduro, testarudo? No importaba lo que lograra, mi padre solo berría a Thor. Al principio, pensé que era porque Thor era el primogénito, pero tú me ayudaste a comprender la verdad. Thor escuchó en silencio, esperando escuchar por qué su hermano resultó así. No soy tu hijo, le dice Loki a Frigga, quien niega con la cabeza en un gesto de vehemente desacuerdo, y luego se vuelve hacia Thor. Y tampoco soy tu hermano. Frigga sí le dijo a Loki que era adoptado, pero también le dijo que seguía siendo su hijo y que eso nunca cambiaría. Lo mismo ocurrió con Thor y Odín, aunque Loki no parecía creerlo. Loki, esto es una locura, dice Thor mientras se cuelga el Mjolnir en la cadera. ¿Deberíamos dejar las armas y hablar como hasta ahora? Se acabó el tiempo de hablar, afirma Loki mientras desaparece. Usando el mismo truco para localizar a Loki una vez más, Peter no pudo encontrar su energía en ningún lugar del pasillo. ¿De verdad se teletransportó esta vez? ¿Puede hacerlo? Se preguntó Peter, pues desconocía el alcance de los poderes de Loki. ¿Alguna idea de dónde está? Preguntó Peter, sabiendo que iría al Bifrost. Aunque no podía decir eso sin ninguna prueba. Se dirige al Bifrost, revela Frigga tras un momento de concentración. ¿Por qué iría allí? Pregunta Thor confundido. ¿Intenta escapar? No, Loki dijo que necesitaba destruir Jotunheim, dice Peter y hace una pausa, pues ya sabía la respuesta. ¿Se puede usar el Bifrost como arma? La sala queda en silencio porque Thor no tenía el conocimiento suficiente para saberlo y Frigga estaba demasiado asustada para responder esa pregunta. No dispuesto a esperar ni un segundo más, Thor blandió su martillo y se lanzó por una ventana cercana. Iría directo al puente arcoíris y haría todo lo posible por detener a su hermano. Justo cuando Thor salió volando del pasillo, dejando atrás a Peter y a su madre, se oyeron sonidos de crujidos y pasos lentos provenientes de la sala de curación detrás de los dos restantes. Al darse la vuelta, Peter vio a un Odín frágil pero consciente, de pie, con una mirada cansada pero decidida en su rostro. Llévame con mis hijos. Capítulo 125. Frustrado. Al llegar al Bifrost dorado, al final del puente arcoíris, Thor vio a su hermano flotando en el centro, sobre el panel de control, donde se veía de Gungnir atrapado en su interior. Rodeando su figura levitante, había innumerables runas nórdicas acompañadas de líneas de hechizo, que conectaban todo con Gungnir. Durante todos estos años, nadie se ha atrevido a usar el Bifrost como arma, dice Loki mientras recibe a su hermano con una sonrisa pícara. Loki, detén esto. Grita Thor mientras un rayo baila alrededor de su cuerpo. Loki simplemente se burló mientras la enorme cúpula en la que se encontraban giraba lentamente, apuntando a Jotunheim. Al ver esto, Thor actúa rápidamente y se lanza al panel de control, planeando eliminar a Gungnir antes de que su hermano pueda activar completamente el Bifrost. Mientras se precipita hacia adelante, una barrera helada transparente aparece de la nada, contra la cual Thor se estrella de cabeza. Al mirar dentro de la barrera, Thor pudo ver el cofre de los inviernos antiguos. El cofre estaba conectado a la barrera y le inyectaba suficiente energía como para bloquear a un ejército mediano. No puedes detenerlo. El Bifrost crecerá hasta destrozar Jotunheim, dice Loki riendo a costa de su hermano. Thor, que no se da por vencido fácilmente, toma a Mjolnir y comienza a caminar sobre la barrera helada con todas sus fuerzas. Bum 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 bum. La barrera en forma de cúpula se ondulaba con cada golpe del martillo de Thor, aunque ni siquiera estuvo cerca de romperse. En su último golpe, Thor notó una pequeña grieta en la barrera, pero se arregló en cuestión de segundos gracias al cofre de los inviernos antiguos. ¿Por qué has hecho esto? Le pregunta Thor a su hermano, sin aliento. Hacer lo que mi padre nunca pudo. Destruir a los de su especie para siempre. Cuando despierte, verá la sabiduría de lo que he hecho, dice Loki con altivez mientras mira a Thor con desprecio. No veo ninguna sabiduría aquí. De repente, una voz vieja y cansada, pero poderosa, llenó la habitación. Al girar la cabeza, Thor y Loki vieron a un Odín frágil y desaliñado entrar por un portal dorado. Estaba demasiado débil para caminar solo, así que su madre, Frigga, tuvo que sostenerlo. Normalmente, Odín despertaría de su sueño completamente renovado, pero esta vez no. Las travesuras de sus hijos, principalmente Loki, lo obligaron a despertar de su tan necesario sueño antes de lo necesario. Peter entró detrás del rey y la reina de Asgard y se sorprendió por lo que encontró en el Bifrost.
Esto no es lo que pasó en la película, pensó Peter mientras observaba el diseño de las runas de Loki junto a la barrera. Aunque tiene sentido. Mi interferencia probablemente provocó que lo interrumpieran antes de lo esperado. Cuando la habitación se congeló tras la entrada de Odín, el Bifrost dejó de girar y ahora apuntaba directamente a Jotunheim. Mirando a su padre como un ciervo deslumbrado, Loki inicialmente albergaba esperanza, buscando cualquier tipo de aprobación de Odín. Sin embargo, tras escuchar las palabras de su padre, esa esperanza se transformó en tristeza e ira. Loki, detén esto de inmediato, ordena Odín mientras le dedica una mirada paternal y severa a su atribulado hijo. Es demasiado tarde para eso, responde Loki con una mirada muerta en sus ojos mientras las runas a su alrededor brillan, haciendo que el Bifrost se encienda. Pronto, una energía arcoíris comenzó a acumularse en la cúpula. Donde se habría estabilizado para transportar a alguien a través del universo de forma segura, la energía siguió acumulándose hasta un punto casi cegador a simple vista. Hijo, ahora sé que te he fallado de muchas maneras, y lo siento muchísimo, pero destruir tu lugar de nacimiento no lo mejorará. Odín intenta razonar con Loki. Derriba la barrera y acaba con esto, por favor. Loki se quedó paralizado por un instante, pues nunca había oído a su padre hablar así. El poderoso padre de todo disculpándose y usando la palabra por favor. Era impensable. Aunque, en lugar de tomar en serio las palabras de su padre, Loki simplemente se burló y miró con desprecio al padre de todo. Cuidado, padre, advierte Loki a Odín con tono condescendiente. Te estás volviendo sentimental y necio con la edad. Los ojos de Odín se abren de par en par por un momento mientras recuerda las palabras de su otro hijo justo antes de su destierro. Eres un viejo y un tonto, parece que tú y Thor tienen mucho más en común de lo que a ambos les gustaría admitir, murmura Odín derrotado mientras Loki se prepara para disparar la energía acumulada del Bifrost. Loki, detente. Grita Thor mientras vuelve a golpear la barrera sin éxito. Van 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 van. Supongo que finalmente es mi turno de hacer algo, pensó Peter mientras agitaba la mano, conjurando un portal a su lado y metiendo la mano dentro. No puedes matar a toda una raza. Ruge Thor con cansancio mientras desiste de romper la barrera por segunda vez. ¿Qué es este nuevo amor por los gigantes de hielo? ¿Tú, que los habrías matado a todos con tus propias manos? Pregunta Loki, preguntándose qué le pasó al hermano sanguinario que conoció hace apenas unos días. He cambiado, responde Thor con naturalidad. Bien, porque yo también lo he hecho, responde Loki mientras toca una runa cercana con su mano, lo que hace que el Bifrost dispare a Jotunheim. El rey y la reina de Asgard observaron con horror, pues sabían el significado de esa runa. Cada uno se preparó para presenciar el genocidio de un hijo al que amaban en un planeta entero. Aunque ocurrió algo extraño. En realidad no pasó nada en absoluto. En lugar de disparar su rayo de energía sobrecargado, el Bifrost pareció apagarse a medida que la energía acumulada comenzó a dispersarse lenta pero constantemente. Loki, quien hacía apenas unos momentos sonreía victorioso, notó al instante que algo andaba mal. Frunciendo el ceño, confundido, Loki miró a su alrededor y no encontró nada malo en el Bifrost ni en su magia. Incluso la barrera seguía funcionando correctamente. La sala se llenó de asombro al ver a su familia mirando el panel de control que tenía debajo. Siguiendo su línea de visión, Loki finalmente encontró el problema. Gungnir había desaparecido. Hay dos llaves para activar el Bifrost. La lanza de Odín, Gungnir, y la espada dorada de Heimdall. Sin ninguna de estas dos llaves, el Bifrost simplemente se apagará y dispersará la energía sobrante acumulada de vuelta al universo. ¿Buscas esto? Peter hizo notar su presencia. Al instante, todas las cabezas en la sala se giraron hacia Peter, que estaba de pie casualmente a un lado con Gungnir girando entre sus dedos. Jaja. Thor rió aliviado. Buen trabajo, amigo. Mientras tanto, sus padres suspiraban aliviados cuando el Bifrost se apagó por completo sin dejar ni una pizca de energía. Loki mira en estado de shock, sin entender cómo el mortal extrañamente vestido pudo atravesar su barrera. Aunque estaba a punto de presenciar cómo sucedería en un instante. Spider-Man, derriba la barrera, dice Thor, y Peter vuelve a agitar la mano. Al instante, se abrieron dos portales en la habitación. Uno sobre la mano abierta de Peter y el otro justo debajo del cofre de los inviernos antiguos.
Ante los ojos de todos, el ataúd cayó a través del portal y en la mano expectante de Peter, lo que a su vez provocó que la barrera alrededor de Loki perdiera su fuente de energía y se desvaneciera. Ya basta de correr, hermano, dice Thor mientras pasa por donde antes estaba la barrera. Ríndete en paz. Bien, dice Loki mientras mira de reojo a Gungnir en la mano de Peter. Descendiendo hacia el suelo, Loki finge aceptar su derrota mientras Thor se acerca a él. Justo cuando Thor estaba a punto de agarrarle el brazo, dos dagas caen de sus mangas. Loki los agarró por las puntas, corrió hacia un lado y arrojó los dos cuchillos hacia Thor, quien se detuvo por un momento para esquivar una daga mientras golpeaba la otra con Mjolnir. Como Thor estaba ocupado bloqueando su ataque, Loki usó su magia para desaparecer en una nube de humo y apareció al lado de Peter, listo para arrebatarle a Gungnir. Gracias a su sentido arácnido, Peter lo previó y retrocedió con facilidad, apartándose del brazo extendido de Loki. Levantando la pierna, Peter le asestó una potente patada espartana al pecho, lanzándolo al otro lado de la habitación y contra la pared de la cúpula con un fuerte golpe. Quien lo encuentra se lo queda, dice Peter mientras Loki lo fulmina con la mirada desde el suelo, al otro lado de la habitación. Consigue tu propia lanza. Al ver que todavía quedaba algo de espíritu de lucha en Loki, Peter decidió poner fin a esto. Sostén esto, dice Peter mientras le lanza el cofre a Thor y se vuelve hacia Loki. Te pondremos en un tiempo muerto, ¿de acuerdo? Una sonrisa malvada aparece debajo de la máscara de Peter mientras agita su mano, creando un portal por encima y por debajo de Loki. Gruñó Loki mientras caía por el portal inferior y seguía cayendo también por el de arriba. Esto se repetía una y otra vez mientras caía cada vez más rápido, atrapado en un bucle sin fin. Los gritos de Loki eran entrecortados, interrumpiéndose brevemente cada vez que entraba y salía de los portales. Esto me recuerda al juego Portal 2. Capítulo 126. De tal hermano. Loki continuó cayendo a través de los dos portales infinitamente mientras todos observaban desde un costado. Odín observaba a Peter con una mirada curiosa, mientras que su esposa y reina, Frigga, no podía evitar sentir que su hijo menor estaba siendo acosado en ese momento. En cuanto a Thor, observaba la difícil situación de su hermano con una sonrisa de oreja a oreja. Loki había usado su magia muchas veces para acosarlo, así que Thor sentía que esto era más que merecido. Especialmente después de todo lo que Loki ha hecho últimamente. Thor giró la cabeza para no mirar al tramposo que caía y se acercó a su padre y a su madre con una sonrisa cariñosa en su rostro. Mamá, te extrañé mucho, dice Thor mientras abraza a Frigga con un brazo, mientras el otro aún sostenía el cofre de los inviernos antiguos. Volviéndose hacia su padre, una lágrima cayó del ojo de Thor. Loki me dijo que te había matado, dice Thor mientras se seca las lágrimas, riendo con autodesprecio. Fui tan estúpido al creerle. Lo sé, Odín asintió, mientras observaba todo el viaje de Thor por la tierra en el sueño de Odín. Lo vi todo. Debería haber sabido que estarías mirando. Thor parecía genuinamente feliz de estar con sus padres una vez más. Por todo lo que vi, sé que serás un rey sabio, declara Odín, mostrándole a Thor una mirada orgullosa que solo un padre podría dar. Si Loki no estuviera cayendo sin parar, ahora mismo estaría muy celoso, pensó Peter mientras reía para sus adentros. Nunca habrá un rey más sabio que tú, padre. Tengo mucho que aprender. Ahora lo entiendo, pero algún día, quizás, te haga sentir orgulloso. Thor mira a su padre con determinación. Ya me has hecho sentir orgulloso, revela Odín, iluminando aún más la sonrisa de Thor. Frigga, quien en ese momento sostenía a su esposo para que pudiera ponerse de pie y caminar, observaba todo esto con una sonrisa feliz. En su mente, así deberían haber sido siempre sus familias, incluido Loki, por supuesto. Padre, me gustaría presentarte a mi amigo de Midgard, Spider-Man, dice Thor mientras señala a Peter. Spider-Man, él es mi padre, Odín. Hola, dice Peter saludando a los padres de Thor, sin querer tratarlos como a la realeza, ya que no es de Asgard. Mucho gusto. Thor me ha contado un poco sobre ustedes dos. Sí, te vi con mi hijo en Midgard, dice Odín, señalando a Peter con la cabeza. Gracias por ayudarlo. No hay problema. ¿Para qué están los amigos, no? Pregunta Peter encogiéndose de hombros. En efecto. Frigga asiente, feliz de que Thor haya encontrado un amigo confiable. ¿Puedo? Pregunta Odín mientras señala su lanza.
Ah, sí, murmura Peter mientras entrega a Gungnir a su legítimo dueño. Aquí tienes. Al tomar a Gungnir y usarlo como una especie de bastón, Odín finalmente pudo dejar de apoyarse en su esposa. Aunque aún estaba débil y necesitaba más tiempo en su sueño de Odín, tener su fiel arma en la mano lo hizo sentir fortalecido una vez más. Gracias por tu ayuda en esta situación y por devolver el Gungnir y el Mjolnir, dice Odín mientras mira a Peter con gratitud. Asgard tiene una deuda contigo que será saldada. Ah. Los gritos de Loki interrumpen la conversación de todos. Al volverse para observar a su hijo más atribulado, Odín no tenía ni idea de qué hacer con él. Thor pudo haberse lanzado de cabeza a Jotunheim y haber iniciado una guerra, pero al menos no intentó aniquilar el lugar por completo. Si Loki hubiera tenido éxito, incontables hombres, mujeres y niños habrían perecido sin ninguna esperanza de escape ni salvación. Lo que hizo Loki fue demasiado extremo para que Odín pareciera superado. Llama a los guardias, le dice Odín a Frigga, quien seguía mirando a Loki con lástima. Que preparen una celda especial para Loki. Debe resistir su magia y mantenerlo atrapado. ¿Tenemos que encarcelarlo?, pregunta Frigga, temerosa por el estado mental de Loki si su familia lo encarcela. Sí, no te preocupes. Puedes visitarlo cuando quieras, dice Odín con compasión hacia su esposa. Lamentablemente, esta vez los crímenes de Loki no pueden pasarse por alto. ¿Puedo hacer una sugerencia? Peter se interpone en la conversación, mientras Loki sigue gritando y cayendo. Habla. Odín asiente fácilmente. Primero, ¿dirías que el destierro de Thor fue un éxito?, pregunta Peter mientras le da una palmadita en el hombro. Ambos padres se quedan en silencio y observan a Thor antes de que sonrisas adornen sus rostros. Sí, diría que el tiempo que Thor pasó en Midgard le ha hecho maravillas, responde Odín, recibiendo un gesto de aprobación de su esposa. Entonces, ¿por qué no le damos a Loki el mismo trato?, pregunta Peter, recibiendo asentimientos reticentes de Thor y Frigga. Un destierro temporal a Midgard sería un castigo mucho mejor que ser encarcelado en una celda oscura y solitaria debajo del palacio, aunque Odín no parecía completamente convencido. Eso suena bien, pero Loki es mucho más hábil en el arte de la magia de lo que la mayoría podría aspirar. No tardaría en crear un hechizo para causar su caos habitual, incluso siendo un humano normal, dice Odín negando con la cabeza. ¿No hay forma de aislarlo de las energías que podría usar?, pregunta Peter, y la sala queda en silencio, sumida en la contemplación. Puedo ayudar con eso. Una voz femenina familiar aparece en el Bifrost. Thor volvió al instante al combate, girando como un rayo, con relámpagos danzando a su alrededor. Mientras tanto, sus padres simplemente se giraron con caras de sorpresa. Maestro, esta es la segunda vez hoy que te dejas ver, dice Peter con una sonrisa cómplice. ¿Intentas decirme algo? Encima del panel de control del Bifrost, la anciana estaba parada con su habitual cabeza calva y túnicas de monje. No, ¿ahora quieres mi ayuda o no?, responde ella, molesta hasta el extremo con su estudiante. ¿Quién es ese?, le pregunta Odín a Thor, pues sentía que su nuevo invitado era extremadamente poderoso. Posiblemente más poderoso que él y tan viejo también. Me conocen como la anciana, dice ella mientras escucha su conversación. Enseña las artes místicas en la tierra, revela Peter, sabiendo que Odín lo descubriría pronto. He aprendido todo lo que sé de ella. Si tienes una solución, con gusto aceptaremos tu ayuda. Frigga busca la ayuda del anciano. Sin decir nada más, la anciana se gira hacia Loki, que seguía cayendo, y agita la mano. Inmediatamente, innumerables círculos de hechizos rodearon los dos portales. En apenas unos instantes, los hechizos convergieron en un círculo de hechizos singular, que luego flotó entre los dos portales como un sándwich. Cuando Loki cayó del portal superior y lo atravesó, el círculo del hechizo envolvió su figura caída y desapareció dentro de su cuerpo. Hecho. Loki no podrá controlar ninguna de las energías del universo de ahora en adelante. Aunque mi hechizo se disipará cuando le devuelvas sus poderes, dice la anciana mientras se desvanece, dejando atrás a una impresionada familia real asgardiana. Tengo muchas preguntas, pero podemos responderlas más tarde, dice Odín mientras agarra a Gungnir con fuerza y mira a Peter. Tráeme a mi hijo. Con un movimiento de su mano, Peter movió el portal superior hacia Odín. ¡Ah! Gritó Loki mientras caía del portal y golpeaba el suelo a máxima velocidad. ¡Bang!
Respirando con dificultad, Loki levantó la vista del suelo y encontró a su padre de pie amenazadoramente sobre él. Loki Odinson, casi has destruido un reino entero en tu furia infantil. Con tu arrogancia, resentimiento e ira, quisiste cometer uno de los actos más atroces que he presenciado. Genocidio, dice el padre de todo mientras se acerca cojeando y sumerge a Gungnir en el panel de control del Bifrost. La energía del Bifrost comienza a acumularse al activarse. Pronto, se activa y el Bifrost se abre al final de la plataforma, creando un portal. Odín se vuelve hacia su segundo hijo y se acerca cojeando con expresión resignada. Esta sería la segunda vez que expulsaría a uno de sus hijos en tan solo una semana. 3 en total, si contaba también a su hija Hela. Eres indigno de tus antiguos títulos, dice Odín mientras le arranca las insignias de la ropa a Loki, que indicaban que era un príncipe de Asgard. Y, sin duda, indigno de los seres queridos a quienes has traicionado y decepcionado. Espera, no nos precipitemos, padre. Loki intenta razonar con Odín, pero ya no tiene tiempo. Madre, deténlo, por favor. Frigga no pudo hacer nada más que mirar con tristeza cómo su hijo le pedía ayuda. Por la presente te despojo de tus poderes. Odín ignora las palabras de Loki y continúa. Al instante, Gungnir brilló intensamente y Loki pudo sentir cómo sus poderes divinos le eran arrebatados. En nombre de mi padre y de su padre antes que él, Odín golpea el suelo con la culata de su lanza, despojando a Loki de toda la ropa que lo identificaba como asgardiano. Te expulso. Mientras Odín proclama esto, sopla una poderosa ráfaga de viento que lanza a Loki a través de la habitación, hacia el Bifrost abierto. Tan pronto como Loki se fue, Odín se desplomó en el suelo, entrando nuevamente en el sueño de Odín. Capítulo 127. Joya. Nueva York, 485 West 64 TH Street, Investigaciones alias. En un edificio de oficinas deteriorado, donde cualquiera puede alquilar un espacio precario para su negocio, se ve a una mujer de cabello negro sentada en un escritorio en una pequeña oficina. Vestía una chaqueta de cuero negra, una camisa negra y elegantes vaqueros rotos. Frente a ella se sentaba una mujer mayor que lloraba en unos pañuelos que llevaba convenientemente en el bolso. Entre los dos, sobre el escritorio, había fotos de un hombre mayor y de quien parecía ser su amante, mucho más joven. El hombre estaba desnudo y atado a la cama de una habitación de hotel. De pie sobre él, una joven vestida de látex negro blandía un pequeño látigo. La diferencia de edad entre ambos era inmensa, ya que el hombre de la foto probablemente podría pasar por el abuelo de esta joven dominatrix. ¿Cómo pudo hacer esto?, exclamó la anciana, sintiendo solo traición y asco. Llevamos 40 años casados, por Dios. Esta mujer, como muchas otras que Jessica Jones conoce en su trabajo diario, comenzó a sospechar de su marido, pensando que podría estar manteniéndole una aventura. Sin saber cómo manejar la situación, le preguntó a un amigo y este le recomendó Investigaciones alias, la pequeña agencia de detectives privados creada y propiedad de Jessica Jones. Bueno, míralo por el lado bueno. Jessica aparta la vista de las fotos incriminatorias. Puedes divorciarte de ese desgraciado, quedarte con su dinero y pasar el resto de tu vida soltera. Quizás mudarte a un lugar con playa y relacionarte con los abuelos de la zona. El intento de Jessica de mejorar el ambiente pareció no haber dado resultado, ya que su cliente solo lloró más fuerte mientras tomaba las fotos y salía rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con fuerza al salir. Oye, gritó Jessica mientras corría hacia la puerta y la abría de golpe. Olvidaste mi dinero. Desafortunadamente, el ascensor del pasillo ya se había cerrado y la mujer se dirigía al primer piso del edificio. Esta vieja perra, murmuró Jessica mientras se preparaba para bajar corriendo las escaleras para cobrar lo que le debían. De repente, justo antes de que pudiera salir de la habitación, una luz cegadora de color arcoíris atravesó las ventanas detrás de su escritorio. ¿Qué demonios?, murmuró mientras la habitación se iluminaba al instante. Shatter, bang. Justo cuando la luz se volvió casi cegadora, algo, o más bien alguien, atravesó la ventana, rompiendo el vidrio y destruyendo su escritorio en el impacto. Cuando la luz se apagó, Jessica pudo ver a un hombre desnudo e inconsciente entre los escombros de lo que alguna vez fue su escritorio. Jessica se quedó allí parada un momento, sin tener ni idea de qué hacer ni de lo que acababa de pasar. No voy a ocuparme de esto ahora mismo. Tras dejar a la nudista dormida en su oficina, Jessica bajó corriendo las escaleras para cobrar antes de que su cliente pudiera irse. Pronto se ocuparía de su extraña visita.
No es como si fuera a ir a alguna parte. Después de que Odín se desplomara, Thor y Peter llevaron cuidadosamente su cuerpo inconsciente de regreso al palacio, donde, con suerte, dormiría en paz esta vez. Aunque esta vez ciertamente no se aburrirá, ya que las pruebas y tribulaciones de un Loki humano definitivamente serán un buen entretenimiento. Mientras lo colocaban nuevamente en su cama, Frigga lo miró por un momento antes de volverse hacia Peter y Thor. Estará bien, les informó, lo que hizo que Thor exhalara un suspiro de alivio. Esta vez solo necesita dormir sin interrupciones. Eso es bueno, dijo Thor mientras miraba la forma impotente de su padre. Nunca había visto a su padre tan debilitado, así que esta visión le resultó extraña. Todos los niños tienden a creer que sus padres son superhéroes que vivirán para siempre, así que siempre es desconcertante cuando envejecen y se debilitan. Nunca me acostumbro a verlo así, admite Frigga mientras se une a Thor para observar a Odín dormir. Siempre tengo el miedo en el fondo de mi mente de que no despierte. Aunque Thor tenía ese mismo sentimiento, lo reprimió y se movió al lado de su madre, abrazándola con un solo brazo. Papá despertará pronto, dice con confianza, intentando consolar a Frigga. Solo debemos esperar. Frigga ha tenido una semana muy emotiva. Solo quería que su familia estuviera unida y feliz, pero a estas alturas eso parecía un sueño lejano. Al menos, Thor ha regresado, pero ahora su otro hijo ha sido desterrado de todos modos. Debería ir a investigar el palacio, dice Thor tras un momento de silencio. ¿Quién sabe qué más habrá hecho Loki en mi ausencia y la de mi padre? Ah, sí. Casi lo olvido, dice Frigga con una sonrisa, mientras toma el Gungnir y se lo entrega a Thor. El rey de Asgard ha regresado. Thor se quedó paralizado, pues ya no se sentía como un rey. Ya no sé si debería ser rey. Un silencio incómodo llena la habitación, y Peter decide llenarlo. Los grandes líderes no buscan el poder, sino que lo alcanzan por necesidad. Peter repite una cita que recuerda haber visto en una novela. Hay dos herederos de la familia real de Asgard, al menos que yo sepa. Tú y Loki. Si no fueras rey, Loki sería el único candidato. Creo que todos estamos de acuerdo en que no es una opción viable. Frigga quería hablar y defender a Loki, pero decidió guardar silencio, ya que las últimas acciones de su segundo hijo eran difíciles de pasar por alto. Entonces mi padre podrá seguir siendo rey, argumenta Thor. Ah, ¿sí? Peter levanta una ceja desafiante bajo su máscara. ¿Te refieres al hombre que parece entrar en coma forzado de vez en cuando? Dime, ¿cuánto tardará en volver a ocurrir y Loki tome el control de Asgard? La cara de Thor se arruga cuando Peter lo golpea con una gran dosis de realidad. Te guste o no, este lugar te necesita. Madura y deja de pensar en eso, dice Peter con dureza, con la esperanza de convencerlo. Tienes razón, murmura Thor mientras toma la lanza de su madre. Aunque le devolveré Gungnir a mi padre cuando despierte. Después de todo, tengo a Mjolnir. Bien, pero no esperes que te trate diferente, dice Peter mientras le da una palmadita a Thor en la espalda. No soy ciudadano asgardiano, así que no eres mi rey. A Thor no pareció importarle mientras se reía de las palabras de Peter, feliz de que su nuevo amigo no lo tratara de manera diferente. Haz que tu padre se sienta orgulloso, dice Frigga mientras la imagen de Thor sosteniendo a Gungnir le recuerda a un Odín mucho más joven. Lo haré. Después de recuperar su legítimo lugar como rey de Asgard, Thor comenzó a investigar todas las acciones de Loki mientras estaba fuera. No tardó mucho en encontrar a Heimdall, descongelándose en una celda en las mazmorras del palacio, entre otros miembros de alto nivel del palacio, como ministros y guardias reales, que se negaban a seguir las órdenes de Loki. Mientras Thor liberaba a esta gente e investigaba, Peter estaba sentado en la biblioteca del palacio, leyendo cualquier cosa que despertara su interés. Sabía, gracias a las películas de su vida pasada, que el universo era vasto y estaba lleno de vida inteligente, así que Peter quería aprender todo lo que pudiera sobre las diferentes razas, planetas e imperios que había ahí fuera. Enanos, elfos de luz y oscuridad, gigantes de hielo, demonios de fuego, titanes, cronanos, sacaarianos, chitauri, shandarianos, krilorianos, Kree, y la lista continúa. Lamentablemente, esta biblioteca no contiene ningún conocimiento mágico, pero no importa. Aún así, contenía muchísima información útil. Lo más útil fue la ubicación de un planeta que Peter necesitaba más que nada. Morag. Al menos esperaba que la ubicación del planeta Morag estuviera aquí, ya que hay muchos libros para revisar.
Al mirar las innumerables estanterías imponentes, Peter no pudo evitar desear tener algún tipo de habilidad para clonar. Peter, que permaneció en la biblioteca hasta bien entrada la noche, se negó amablemente a asistir al banquete de regreso que se celebraba para Thor. Sabía que estaba cerca al abrir otro libro con un título relacionado con mundos alienígenas. Al hojearlo, Peter finalmente encontró lo que buscaba. Morag es un planeta oceánico ubicado en la galaxia de Andrómeda, en la estrella binaria eclipsante M31VJ00, 44, 37, 99 más 412, 92, 36. Algunos de sus habitantes eran Orloni, criaturas parecidas a roedores, y criaturas acuáticas parecidas a cocodrilos, leyó con una sonrisa triunfante en su rostro cansado. Es hora de conseguir mi primera gema del infinito. Capítulo 128. Preparación de la expedición. Al encontrar las coordenadas espaciales de Morag, el planeta que contiene el poder de la gema del infinito, Peter comenzó a formular un plan para encontrar la maldita cosa. Encontrar el planeta en sí fue un buen comienzo, pero basándose en sus recuerdos, determinar su ubicación en Morag sería un desafío. Debido a la extrema capacidad destructiva de la gema de poder, se utilizó un dispositivo de contención conocido como el orbe para albergarla. Sin el orbe, que retenía el poder ilimitado de la gema, Morag probablemente se habría desintegrado por completo hace mucho tiempo. Entonces rastrear su firma energética sería imposible, pensó Peter abatido. No solo eso, sino que el orbe ha estado oculto durante milenios en una bóveda del templo submarina del planeta, donde las mareas en retroceso permitían el acceso solo una vez cada 300 años. Algo me dice que aún no es ese momento. Peter sabía que esto solo ocurriría cuando apareciera Peter Quill/Star-Lord, lo que significa que tendría que bucear en el océano de un planeta alienígena. Quizás pueda predecir el movimiento de las mareas y usar eso para ayudarme en mi búsqueda. Los factores más importantes para predecir las mareas en cualquier planeta son la posición del Sol y la Luna, dependiendo de si Morag tiene luna, su distancia a la Tierra, su dirección en el espacio y cómo se mueven. Sin embargo, las predicciones más precisas requieren aún más información, como los contornos del fondo marino, por ejemplo. Tendría que establecer una base en Morag para poder estudiar todo esto, pensó Peter en voz alta mientras cerraba de golpe el libro que estaba leyendo. Espero que no sea muy difícil. ¿Debes manipular la piedra de poder? Una voz familiar llenó el pequeño rincón de Peter en la biblioteca. Ya te lo he dicho muchas veces, maestro, dice Peter mientras levanta la vista y ve al anciano sentado frente a él. Planeo cambiar muchas cosas, incluida tu muerte. La anciana permaneció en silencio mientras sus cejas se fruncían por un momento. ¿Podrías facilitar esto y echar una mano como lo has estado haciendo últimamente?, dice Peter, con la esperanza de evitar la tediosa investigación necesaria para encontrar el orbe. ¿Dónde está el templo que contiene el orbe? Peter sabía con certeza que la anciana sabía exactamente dónde se encontraba cada gema del infinito. La pregunta es, ¿lo ayudaría a recolectarlas? Creo que he ayudado bastante últimamente, dice mientras su forma brilla por un momento y desaparece, dejando a Peter solo en la biblioteca una vez más. Valió la pena intentarlo. Como Peter tenía las coordenadas espaciales reales del planeta Morag, podía ir allí en un instante, pero antes de eso, necesitaría conseguir algunos suministros para la creación de su base. Dejando una nota para Thor, diciéndole que regresaría pronto, Peter se trasladó a la Torre de los Vengadores. Van clank, van clank. Cuando el portal se cerró detrás de él, Peter pudo escuchar los fuertes sonidos del metal siendo golpeado una y otra vez provenientes del taller de Tony. Cediendo a su curiosidad, Peter entró al taller y vio a Tony, de pie junto al destructor sin vida. Llevaba una máscara de soldador de metal y blandía un mazo, con el que desarmaba a la fuerza al gigante, pieza por pieza. «Hola», gritó Peter por encima del fuerte golpe. Apoyando el martillo sobre su hombro con una mano y levantando su máscara con la otra, Tony mira a Peter con una expresión de enojo en su rostro. «Me abandonaste», las primeras palabras que salieron de su boca fueron una queja. «Bueno, la próxima vez que se abra un portal a una civilización alienígena avanzada, entra antes de que se cierre». Peter le dio un consejo. «Claro», dijo Tony con sarcasmo. «Entonces todo está bien en el Valhalla». «Asgard, sí. Todos los problemas de Thor se han resuelto», dice Peter mientras continúa explicando todo lo que sucedió en Asgard. «¿Me estás diciendo que el hermano malvado de Thor anda por ahí en la Tierra?».
Pregunta Tony, y Peter asiente. ¿Tienes idea de dónde está? No, pero probablemente pueda preguntarle a Thor más tarde. Quizás él lo sepa, dice Peter encogiéndose de hombros. Bien, ¿me ayudas a desmontar esto? Tony señala al enorme robot que está entre ellos. Me vendría bien tu superfuerza. Es difícil de romper. Claro, pero necesito ayuda para conseguir algunos suministros, dice Peter, sabiendo que Tony solo tardaría una fracción de tiempo en conseguir todo lo que necesita para Morak. ¿Suministros para qué? Pregunta Tony con curiosidad. Estoy planeando una expedición a un planeta alienígena abandonado, dice Peter mientras enumera los diferentes equipos y materiales que necesita. Puedo conseguir todo eso fácilmente para mañana con una condición, dice Tony, levantando un dedo y sonriendo con suficiencia. Puedo acompañarte. Claro. Respondió Peter con naturalidad, pues no veía ningún problema en contar con la ayuda de Tony. No me importa. Unir sus mentes solo aceleraría su búsqueda de la gema de poder. Claro que, esta vez, Peter no compartiría el tesoro que encontrara con Tony. Normalmente, Peter no tendría problemas en compartir, especialmente con sus amigos, pero las piedras del infinito son demasiado peligrosas para eso. Hay una razón por la que la gema de poder se colocó en el orbe. Su poder es inmenso e infinito. Su sola presencia causará la destrucción de cualquier persona o planeta, por muy fuerte que sea. Ni siquiera Thanos puede controlar el poder ilimitado de las gemas del infinito sin usar su guantelete como medio. Por no hablar de la gema del poder, que es la más destructiva de las 6 gemas del infinito. Lamentablemente, Peter apenas confiaba en sí mismo con la piedra de poder, ya que planeaba dejarla en el orbe hasta que pudiera crear su propio medium. Quizás debería pedirles a los enanos que me forjen un guantelete del infinito, pensó Peter, pero necesitaría dibujar unos planos para que los usaran como referencia. Aunque sería difícil convencerlos, Peter probablemente tendría que pedirle ayuda a Thor para convencerlos. Aún así, sería difícil conseguirlo. Los enanos sin duda entenderían para qué sirve el guantelete cuando vean los planos. En fin, si se niegan, puedo probar suerte con la forja. Aunque será difícil, pensó Peter mientras Tony pedía algunas provisiones. Peter miró hacia abajo y vio al destructor impotente, dejó esos pensamientos de lado y comenzó a destrozarlo como lo había prometido. Arriba, ¡ey, levántate! Loki Odinson gimió de dolor cuando escuchó una voz que lo llamaba. Era una voz femenina, con un tono de fastidio grosero que le recordaba su tono habitual. Dije que despiertes. Slap. La voz gritó mientras su mandíbula casi se quebraba y una fuerte sensación de escozor quedó en su mejilla derecha. Gruñó Loki al abrir los ojos y encontrarse con una hermosa mujer de cabello negro y ceño fruncido. ¿Mortal? ¿Cómo me acabas de llamar? Preguntó amenazante. ¿Dónde estoy? Loki ignoró su amenazante figura y miró a su alrededor, descubriendo que estaba tendido desnudo sobre un montón de madera rota cerca de una ventana rota. Incluso tenía algunas astillas y moretones en la espalda, que le dolían bastante. Mi oficina, ahora levántate y ve al banco. Me debes dinero por todo el daño que has causado, dice, esforzándose por apartar la mirada de su torso desnudo. ¿Banco? Murmuró Loki mientras los recuerdos de su padre expulsándolo llenaban repentinamente su mente confusa. Al instante, Loki se quedó en silencio mientras una ira latente llenó todo su ser. ¿Cómo se atreven a desterrarme? Pensó Loki mientras se enfurecía en su mente. No me mires con esa mirada, pervertido. La mujer desconocida que estaba encima de él se enfureció, mientras Loki comenzaba a mirarla con enojo. Eres responsable de todo el daño a mi negocio, y pagarás o si no. Loki, desahogando sus pensamientos, se levantó y se burló del débil mortal que tenía delante. ¿Cómo podía un dios como él permitir que un simple mortal le hablara así? ¿O qué? Dice Loki mientras la mira intimidantemente. Publicaré estas fotos en línea, dice ella, mostrándole la pantalla de su teléfono inteligente, que tenía innumerables fotos de él acostado desnudo en su oficina. Su pequeño Loki estaba desnudo a la vista de todos. ¿Qué pensaría su madre? Dame eso. Loki intenta arrebatarle el teléfono, pero ella lo vio venir y le agarró la muñeca con la otra mano, aplastándola con su agarre sobrehumano. Crack crack. Ah. Gritó Loki mientras su muñeca se rompía en un instante. Pagarás o si no, dice mientras le da un último apretón a la muñeca de Loki antes de soltarla. ¿Me he explicado bien?
Loki la observa con recelo y se agarra la muñeca rota. Este no es un mortal cualquiera. Fin del capítulo 128.